¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Les damos una cordial bienvenida a esta edición de entrevistas con personajes de la vida nacional. En esta oportunidad nos acompaña en nuestra sala de redacción el ex catedrático universitario con licencia en estos momentos, también ex juez de los tribunales de sentencia en el norte del país y actual diputado por el Partido Libre, Ramón Barrios. Bienvenido a Proceso Digital. Honradísimo con la invitación de Proceso Digital. Y bueno, esta es una ventana que me permiten ustedes para de alguna manera rendir cuentas. Sí, abogado, usted es de los pocos que lo vemos en foros debatiendo con argumentos, para unos válidos, para otros no, pero de eso se trata la democracia, sobre los temas de la realidad nacional, del Partido Libre, del actual gobierno, del Congreso de la República. ¿A qué se debe? Y lo hablábamos previamente en off, que muchos funcionarios le huyen a las cámaras, a la prensa, para dar cuenta sobre lo que está haciendo el gobierno. Bueno, primeramente porque yo soy diputado del Congreso Nacional. Mi diputación ostenta una representación del pueblo hondureño, aunque soy diputado por el departamento de Cortés, pero represento en términos funcionales a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, me hayan votado o no me hayan votado. Y luego tengo un deber de rendir cuentas de mi gestión como funcionario, como diputado del Congreso, pero a través también de mi partido. El Partido Libre ya no está en oposición, está en el gobierno. Algunas veces, yo creo que la mayoría de veces, desde mi punto de vista, lo hemos hecho bien, pero hay cosas que no las hemos hecho tan bien. Y bueno, hay que rendir cuentas, hay que decir y aceptar, digamos, posicionamientos diferentes, críticas de los ciudadanos y las ciudadanas, y para eso estoy aquí. Por eso, para mí es una ventana de oportunidad la que me ofrecen ustedes de entrar en contacto directo con los ciudadanos. Sí, bueno, y le aviso que somos un diario con penetración no solo nacional, sino internacional también. Ya 20 años nos respaldan. Quería comentarle que recuerdo muy bien una publicación de julio del 2008, cuando usted era juez de los tribunales de sentencia en San Pedro Sula, que usted le hacía una crítica al entonces presidente Manuel Zelaya sobre un tema en el cual se vieron involucrados jueces que supuestamente liberaban a secuestradores, que en ese tiempo se pusieron muy de moda los secuestros, y usted decía que era una declaración para tapar el fracaso en seguridad. Con respecto a aquel tiempo y ahora, ¿cree que actualmente hay un fracaso en el tema de seguridad? Dos cosas. Primero, que lo felicito. Yo me recuerdo muy bien de esas declaraciones. En el julio de 2008 yo era miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia. Esa asociación sigue estando, vigente en el Poder Judicial. Número dos, como miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia en ese momento, el entonces presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, hizo algunas declaraciones, no solamente de los jueces, sino del Poder Judicial. Yo siempre he creído en el Estado de Derecho, y hay una cuestión que se llama división de poderes. Y me parece que una declaración que se dio en ese momento por el presidente Zelaya en el 2008, pues no se correspondía, porque no eran en ese momento los jueces quien, disponían darle la libertad o no a los secuestradores, sino que quien acusaba, quien ejercía la acusación era el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público presentaba pruebas débiles, como sigue presentando pruebas débiles, pues los jueces no les toca otra cosa que decidir el derecho. Eso quiere decir la labor judicial, decidir el derecho. Y lo decide de acuerdo a las pruebas que presenta, tanto la Fiscalía como las pruebas de la defensa. En definitiva, los jueces siempre van a quedar mal con una de las partes, porque usted le tiene que dar la decisión a una de las partes. Si se le da a la defensa, la Fiscalía va a decir que usted es un vendido. Y si usted le da la razón a la Fiscalía, la defensa va a decir que usted es un vendido. Pero bueno, efectivamente asumo esa responsabilidad, esas declaraciones. Yo creo que hoy el delito de secuestro, contrario al 2008, ya casi no se da. Sí. Hoy hay un delito que tiene
entre comillas, secuestrado a la población, que es el delito de extorsión. Así es. Ese es el delito que le hace más daño a la sociedad hondureña. A lo mejor ese delito no lo sienten los sectores de clase media y poderosa, pero mire, allá donde uno va, a las calles, a los barrios periféricos, la gente se va por cuestiones de seguridad, porque las maras le quitan, digamos, sus casas, porque si usted tiene hijas mujeres, si no se entregan a la mara o al que el dirigente de la mara, pues sencillamente la secuestran. Y los hijos no tienen mayores oportunidades y tienen que estar a la mara. Así que yo creo que esa es una tarea pendiente de la actual administración, ese tipo penal de maras y pandillas. Sí, bueno, brevemente ya para entrar en temas legislativos, este ha sido considerado para muchos el peor congreso de la historia. Usted es de los diputados que le toca, bueno, prácticamente defender el oficialismo del Congreso y la operatividad, porque hay que decirlo, la oposición muchas veces se opone a todo, ¿verdad? Y a veces con razones y otras veces sin razones. ¿Se siente orgulloso usted de formar parte de este Congreso? Sí, por supuesto, porque yo fui electo por los electores del departamento de Cortés. O sea, yo represento a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Cortés. Esa es una oportunidad que tienen muy pocos hondureños. Sí. Así que yo me siento orgulloso de representar al departamento de Cortés. Otra cuestión es el funcionamiento del Congreso como tal. Pero yo quiero salvar una cuestión del actual Congreso. Todos los congresos anteriores habían sido bipartidistas. Bipartidistas en el sentido de que un partido tenía 65 votos asegurados. Y cuando usted tiene la mayoría simple asegurada, entonces usted ve mayor gobernabilidad, que es lo que la gente está calculando o tratando de comparar con este Congreso. Este Congreso no es gobernable, o sea, porque es tripartita. Por primera vez, esa dualidad es buena y mala, y lo voy a decir por qué. Porque nosotros, que somos mayoría, apenas tenemos 44 votos. Es decir, que para llegar a 65, que es la mayoría simple, nos faltan 21 votos. Es decir, que el poder real en el Congreso, si usted hace números, lo tiene el Partido Liberal y el Partido Nacional. Para los que creen que dicen que tenemos el poder. O sea, no somos poder. El día que usted ve, cuando se une el Partido Liberal y el Partido Nacional, no hay sesiones, porque ellos deciden el quórum, por ejemplo. Entonces, y no es malo eso. No es malo porque eso está representando cómo está dividida la sociedad. Y eso le está usted haciendo una radiografía de cómo está dividida la sociedad hondureña. Y es bueno en el sentido democrático que un solo partido político no tiene el poder. Y lo digo, aunque a mí me gustaría que mi partido, el Partido Libertad y Refundación, tuviera los 65 votos. Mire, si tuviéramos... 86 para no, pero ese es soñar. Con 65 votos, nosotros ya hubiéramos aprobado la Ley de Justicia Tributaria. Sí. Con 65 votos, nosotros no hubiéramos tenido que sentar a los suplentes la semana pasada o esta semana para aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si eso pasara, ¿sabe qué dijera la sociedad? ¿Qué gobernabilidad hay en el Congreso? No hay pleitos. Y como no van a haber pleitos, usted tiene mayoría. Pero entonces lo que usted ve es el reflejo de que un solo partido político no tiene mayoría. Pero ha faltado, digamos, sapienza para poder manejar... Yo decía esta semana una cuestión. Efectivamente la gente nos pide, y usted ve en las críticas, conversar, llegar a acuerdo. Sí. Bueno, fíjese que desde la semana pasada, y yo participé en las conversaciones y en los acuerdos de los 3 partidos políticos. Y usted ve que nos pusimos de acuerdo. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación en la aprobación del presupuesto. Al final, el Partido Liberal faltó a la palabra, pero el Partido Nacional no, ni el PCH tampoco, ni la Democracia Cristiana, ni el PAC. Nos pusimos de acuerdo. Por eso sacamos el presupuesto. ¿Y ahora cuál es la crítica? Ya se pusieron de acuerdo, ya se repartieron el poder. Es decir, miren, si no hubiésemos llegado a un acuerdo y no hubiésemos aprobado el presupuesto, al día siguiente el titular hubiera sido: libre peligra la democracia, libre se quiere quedar en el poder. Llegamos a un acuerdo
libre, captó a los... O sea, es bien difícil en democracia. Muchas veces hay un doble discurso porque, bueno, el diputado Maña confirmaba lo que usted estaba diciendo, pero a veces se acuerda una cosa en las reuniones de jefes de bancada y en el hemiciclo sucede otra. Sí, sí, muchas veces, pero ahí habíamos, le voy a decir, y esto se lo puede decir, el diputado Maña, que estuvo en la conversación como jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, Mario Segura, el jefe de bancada del Partido Liberal, estuvo el mismo Tommy Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. La condición era esta: estamos en contra de los préstamos del CAF, de la Corporación Andina de Fomento. Entendemos que está la sesión abierta, pero tenemos que votar a favor del presupuesto porque eso garantiza las elecciones. Si ustedes nos demuestran que ya está publicada en el diario oficial los préstamos, nosotros vamos a votar. Esa era la condición. Y el presidente dijo, el martes que vayamos a sesión, yo les voy a demostrar que ya está publicada. La publicación se hizo el fin de semana. Entonces ya estaba la condición. Y todos, absolutamente todos, llegaron al hemiciclo. Un poquito tarde, si quiere, el Partido Nacional, porque estaba calculando políticamente, pero al final tuvo que sumarse. El único que faltó fue el Partido Liberal. Serán ellos los que han quedado mal, porque ¿cuál va a ser el argumento ahora cuando vayan a elecciones? Porque Salvador Nasrallah Salum es candidato y quiere ser presidente. Y para que sea candidato, para que sea presidente, hay que ir a votar. Y para que ir a votar había que aprobar el presupuesto. Resulta que va a beneficiarse de todo esto sin haber aprobado el presupuesto. Es decir, Salvador Nasrallah Salum y todos los candidatos, Tito Asfura, Rixi Moncada, gracias a que nosotros en el Congreso Nacional aprobamos el presupuesto, son candidatos. Sí, bueno, ustedes como diputados y usted... Y yo mismo también. Sí, claro. Usted como diputado oficialista está expuesto a la crítica. Sí. Como periodistas hemos escuchado muchas comparaciones que hacen de usted, que dicen que a usted le toca hacer el papel que hacía el finado Ramos Soto en el Partido Nacional, muchas veces defendiendo lo indefendible. ¿Cómo toma esa crítica? No, mire, el profesor Osvaldo Ramos Soto fue mi profesor de Derecho Constitucional en la universidad. Por supuesto, somos de partidos diferentes, no siempre coincidimos. Yo estoy expuesto a la crítica y las acepto como tal. Lo que nadie va a dudar es que yo doy argumentos. Sí. Yo no descalifico a nadie, yo no insulto a nadie. Eso lo reconocemos. Yo doy argumentos, sí, y pueden haber contraargumentos, como en el caso ahorita de las actas. Estamos venciendo en el Congreso un paradigma. Un paradigma es una verdad que siempre se ha tenido como absoluta. Y nosotros lo que hemos planteado es que las actas no deben, digamos, no es un requisito sine qua non para la publicación de los decretos que son aprobados en el Congreso. Y damos toda una explicación. No es la pregunta suya, pero damos toda una explicación. Y esa es nuestra tesis. La oposición tiene una contratesis. Ni yo tengo la verdad absoluta, ni la oposición. En un Estado de Derecho, ¿dónde se va a decidir eso? En la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional. Nosotros lo que hemos dicho, mientras la Sala Constitucional no decida, dejemos que las cosas vayan sucediendo y esperemos la sentencia de la Sala Constitucional. Ahora, pero con todo lo que ha pasado, argumentos o no argumentos, lo que puede decidir el Poder Judicial, prácticamente la ratificación de un acta ya no es necesario en el Congreso. Okay. Todo lo que ha pasado. Ok. Primero, desde el punto de vista del derecho constitucional, no existe la ratificación del acta como tal. Lo que dice el artículo constitucional es que después de aprobado, es decir, cuando nosotros votamos a favor de un proyecto de ley, ese proyecto de ley deja de ser proyecto y adquiere la forma de decreto ley. Y la Constitución establece que pasados 3 días, ese decreto ley debe pasarse al Poder Ejecutivo para su sanción y posteriormente su publicación. El artículo en ningún momento dice que una vez aprobado el proyecto de ley debe ser ratificado. Nunca lo dice eso. Dice, después de
de 3 días, aprobado el proyecto de ley, se pasa al Poder Ejecutivo. No pone como condición que sea aprobada un acta. Bueno, y ese es el artículo constitucional. Y luego, ese mismo artículo es pasado a la ley orgánica del Poder Legislativo y en los mismos términos siempre dice que pasados los 3 días debe ser pasado al Poder Ejecutivo. Entonces algunos dicen que hay un artículo que se refiere a la aprobación del acta. Fíjese, por eso siempre digo que está mal utilizado el término rectificación del acta o ratificación del acta, porque cuando usted dice ratificación del acta es como que ya se aprobó, ya se había aprobado un acta y nunca se ha aprobado un acta. Lo que usted aprobó es el proyecto de ley. Entonces, pasada esa sesión, venimos a la siguiente sesión y en esa siguiente sesión usted debe aprobar el acta, no ratificar el acta, porque hasta ese momento no se había aprobado. Entonces el término correcto es debe aprobar el acta. Muy bien. ¿Y quiénes deben aprobar el acta? Por ejemplo, aquí tenemos un problema que no lo dice la ley y por eso yo mismo he propuesto que debemos derogar y hacer una nueva ley. ¿Quiénes deben aprobar el acta? Yo digo que los que estuvieron presentes aprobando los proyectos de ley. Porque ¿qué pasaría? Que usted o yo no estuve en el momento que se aprobó un proyecto de ley y llego ese día que se va a aprobar el acta y tengo derecho yo a votar si no aprobé el proyecto de ley. Sí. Eso no tiene lógica, correcto. No. Bueno, le quiero decir que hay 73 aprobaciones de decretos ley en la administración pasada que se fueron a publicación sin aprobación del acta. Esto que está pasando no es nuevo. Claro. Lo que pasa es que es la primera vez que sale como a la luz pública y ahí hay ascensos de generales a generales de división. Si hoy decimos que eso es ilegal, esos ascensos son ilegales, un montón de préstamos que se dieron en la administración pasada. Entonces, el primer problema que tenemos es, ¿puede votar una persona que no haya aprobado? Y segundo, ¿puedo cambiar mi voto? Mi respuesta es no, porque esa aprobación del acta solo sirve para refrendar la verdad de los hechos, la verdad que pasó en el momento de la aprobación. De manera que si usted dijo a favor en la aprobación del acta, usted ya no puede decir estoy en contra, claro, porque esa no es la verdad de los hechos. Sí. Entonces, eso es lo que se quiere pasar. Están esperando la aprobación del acta para votar en contra de lo que ya habían votado a favor. Esos son mis cuestionamientos. Claro. Ese no es el espíritu. Sí. Es un mal precedente, pero se había hecho así. Estoy de acuerdo. Correcto. Estoy de acuerdo. Ahora, abogado, le pido brevedad porque queremos aprovechar su presencia. Sí. Honduras enfrenta incertidumbre en torno al proceso electoral de noviembre. Si bien ya se aprobó y se publicó el presupuesto del CNE para las elecciones, hay hechos ahí que siguen generando dudas, como la denuncia contra el candidato presidencial liberal de ayer. ¿Cómo valora usted este tipo de situaciones? Aunque ya hay un pronunciamiento del coordinador general Manuel Zelaya que dice que no tiene pies ni cabeza. Bueno, primero dos cosas. Quien firma la denuncia es un señor José Adán Tomás. José René Adán Tomás. No tiene que ver nada con el Partido Libertad y Refundación. Ya el coordinador estableció que no se encuentra en los registros del partido. Y número dos, también el coordinador hace un análisis jurídico. No tiene ni pies ni cabeza. Esa denuncia seguramente no va a pasar. Nosotros ya, el candidato Nasrallah Salum es un candidato del Partido Liberal. Así que yo lo que creo es que esa denuncia hasta ahí va a llegar. No va a pasar porque no tiene fundamento jurídico. Bueno, ayer el presidencial del Partido Nacional, Narri Asfura, prácticamente descartó una alianza con Nasrallah. Respira libre. Que no hay alianza entre los dos principales o centenarios partidos políticos hondureños. Bueno, en este tiempo, es tiempo de alianzas. Están abiertas las alianzas, aunque ayer efectivamente Tito Asfura descartó esa alianza con Nasrallah. En política, lo que usted dice hoy, dentro de 48 horas puede decir todo lo contrario. Okay. Así que nosotros estamos preocupados por lo que puede ser el Partido Libertad y Refundación. Estamos preocupados por captar ese voto independiente, digamos, que tiene nuestra candidata Rixi Moncada.
Así que ese es el desafío que tenemos en los próximos 5 meses. Sí. Bueno, y usted como un actor político importante en el país y en el departamento de Cortés, el CNE denunció de que hay miles de tarjetas de identidad de hondureños en el exterior que presentan inconsistencias. Se habla de más de 200,000 que en una elección son determinantes para darle el triunfo a uno u otro candidato. ¿Cree que Honduras tendrá elecciones libres y transparentes? Yo creo que Honduras va a tener elecciones libres y transparentes. ¿Quién nos debe garantizar, según la Constitución, esas elecciones libres y transparentes? El Consejo Nacional Electoral. No es el Partido Libertad y Refundación. No es la presidenta Xiomara. Esto hay que decirlo. La Constitución lo que establece es que quien conduce el proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. Y fíjese, para cuando sea noviembre 30, quien va a dirigir el proceso electoral en el Consejo Nacional Electoral es la representante del Partido Liberal, la doctora Ana Paola Jorge, la misma que propuso el Partido Liberal, la misma que es representante del ingeniero Salvador Nasralla Sagún. Así que me parece que nosotros en el Congreso ya hicimos nuestra parte aprobando el presupuesto, ahora le toca al Consejo Nacional Electoral. Y esa denuncia de las cédulas de identidad, bueno, para eso está el Registro Nacional de las Personas, en donde los 3 partidos políticos tienen cada uno su representante. Sí, bueno, y una reciente encuesta de los jesuitas indica que este ha sido el peor año para la administración de Xiomara Castro. ¿Usted cree que esto le pasará factura por el desgaste político del actual gobierno a la candidata Alexis Moncada? Estar en el gobierno y el paso de los años en el ejercicio del gobierno, hay un desgaste para cualquier partido político. En todo caso, fíjese que yo soy del departamento de Cortés y tierra adentro hay una percepción totalmente distinta. La mayor inversión de carreteras que se ha hecho en los últimos 25 años lo ha hecho esta administración, llegando a lugares donde nunca se había llegado. En mi departamento, en el departamento de Cortés, hay 3 cosas que quiero descartar. La mayor inversión en instalaciones de energía eléctrica. Ya no tenemos problema en el Valle del Sur con la generación, con la distribución de energía eléctrica. Ese por años había sido un problema. Segundo, ya inició la licitación de una de las 3 represas importantes del Valle del Sula, que es la del Tablón. Eso para nosotros es sumamente importante. Y la mayor infraestructura escolar de los últimos 25 años. Así que me parece que si bien respetamos, yo admiro mucho la labor de los jesuitas y básicamente del ERIC, quien fue quien hizo esta encuesta de opinión, hay valoraciones positivas en otros rubros que me parece que es importante destacar. Sí, bueno, y usted como su departamento en Cortés, ahí hay un cóctel de situaciones explosivas que inciden directamente en los votantes. La estafa Corium, por ejemplo, el cierre de maquilas, la muerte violenta de mujeres. ¿Qué piensa al respecto? El cierre de maquilas no tiene que ver nada con el gobierno. Un poco explico cómo operan las maquilas. Las maquilas son empresas e industrias de la exportación de ropa textil, y operan de acuerdo a los pedidos que se hacen desde Estados Unidos. Es decir, que la industria maquiladora no tiene que ver con las condiciones, digamos, domésticas, porque no producen para el país. Cuando hubo recesión en estos meses anteriores en los Estados Unidos, que ha habido una recesión, entonces los pedidos bajaron. Al bajar los pedidos de los Estados Unidos, las empresas cancelan a sus trabajadores, y como son empresas, digamos, que se desmontan rápido, pues se van. Y entonces eso ha habido un cíclico, ¿no? Porque ahora yo acabo de estar el mes pasado y se han inaugurado 2 maquilas más. Eso tiene que ver con el mercado de los Estados Unidos. Si el mercado de los Estados Unidos está fuerte y potente, nuestras maquiladoras van a estar mejor. Bueno, y usted es de San Pedro Sula. Los últimos gobiernos se los han repartido entre nacionalistas y ahora con el alcalde Contreras. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de la ciudad industrial? ¿Ha sido mejor el periodo anterior o este periodo del alcalde? Fíjese que el Valle de Sula, el departamento de Cortés y la ciudad de San Pedro Sula, que es la más importante del valle del departamento, tiene una dinámica totalmente distinta de todo el país. Totalmente distinta. Primero, porque al contrario de la ciudad capital, cualquier político de Tegucigalpa
parte con una base de 200.000 empleados públicos. Es decir, que el gobierno de turno tiene esa base electoral. San Pedro Sula no la tiene, porque la mayoría, casi el 90% de los habitantes, trabajan para la empresa privada o son sus propios comerciantes. Por lo tanto, el sentimiento del sanpedrano, del departamento de Cortés y del Valle, es una desaprensión con el gobierno central, con el gobierno de Tegucigalpa. Por eso usted ve al alcalde que dice, no le debemos nada al gobierno, no le debemos nada a la capital, y no, de cada 100 lempiras que se producen de Producto Interno Bruto, 63 lempiras se producen en el Valle de Sula. Y a veces lo que sentimos los sanpedranos es que no se regresa esa cantidad de dinero a San Pedro Sula y en Valle de Sula. Por eso ahí, si usted ve, es el campo donde Salvador Narral es más fuerte, donde siempre la oposición es más fuerte. Bueno, estamos tratando de llegar con estos logros que ha tenido la presidencia. Vuelvo a insistir en la licitación de la primera represa para el Valle de Sula, vuelvo a insistir en la mayor inversión de energía eléctrica en todos los campos para el consumo del Valle de Sula y en la mayor inversión en infraestructura escolar. El alcalde, en realidad, cuando uno pasa, el alcalde Contreras, no refleja mayor, digamos, cosas que se ha hecho en San Pedro Sula. Nosotros tenemos nuestro candidato, que es Rodolfo Padilla Sunseri, ya probó ser alcalde. Una de las objeciones que se le hace a él, que fue condenado por corrupción. Yo era juez en esos momentos y él fue condenado por una cuestión que se llama, un tipo penal que se llama abuso de autoridad, porque él otorgaba préstamos a los pequeños comerciantes y entonces no hubo mayoría en la corporación municipal cuando se aprobaron, pero él cuando fue en apelación fue absuelto. Así que, bueno, ahí queda eso para la crítica y la decisión de los votantes al momento de tomar su decisión. ¿Pero le han gustado los últimos gobiernos municipales en San Pedro? No, yo creo que no hay que invertir solamente en cuestiones físicas que se ven. Hay que invertir en San Pedro Sula, es una ciudad de inmigrantes, llega mucha gente del interior y se han creado unos cinturones de miseria, la Rivera Hernández, en Chameleque, en Cofradía, y esa gente son hondureños y tienen derecho. No solamente hay que ser alcalde para los sectores pudientes de la ciudad capital industrial, sino para esos hondureños que tienen mejores oportunidades. Así como nosotros tenemos que apoyar a nuestros migrantes en el exterior, tenemos que apoyar a nuestros migrantes del interior. Y usted refuerza ese dicho que hemos escuchado desde niños, que San Pedro Sula o el Valle de Sula produce el dinero y Tegucigalpa se lo gasta. Y la Ceiba hace fiesta. Hace fiesta, ¿verdad? Bueno, el dato está ahí. De cada 100 lempiras, 63 vienen del Valle de Sula. Sí. Y eso es bueno. Estamos regados con un valle súper fértil. Y yo tengo, digamos, mucha fe que estas 3 represas, porque son multifuncionales. ¿Qué significa? Por ejemplo, la del Trabolón va a contener todo el agua de Chamelecón que inunda los sectores bajos de San Pedro Sula, La Lima, Progreso, San Manuel, Rivera Hernández. 2, esa agua contenida va a servir para regar todas las áreas de terrenos sembradíos del Valle de Sula. Y número 3, con esa agua se va a producir energía. Estoy muy contento. Sí. Y bueno, ya para terminar, San Pedro Sula, usted lo ha dicho, el departamento de Cortés en sí es un fortín, digamos, para Salvador Narrala. Sí. ¿Qué ha hecho Salvador Narrala en el departamento de Cortés? Para muchos, el más trabajador de Honduras, que no han hecho los demás políticos. Bueno, Salvador no ha hecho nada más que verlo todos los domingos bailando en X0 de dinero. Porque no... ¿Eso le ha valido? Eso, sí, claro. Sí, increíblemente. Sí. Cuando Salvador nunca ha trabajado en la empresa privada. El último trabajo que él dice de la embotelladora de Sula fue hace 42 años. Muchos de los que nos están viendo ni siquiera habían nacido. Bueno, y dice que Mende hacía lo más. Sí, bueno, no, sí es cierto. Sí, él era subordinado de él. Pero eso fue hace 42 años. Sí. ¿Sabe cuál es el promedio de edad de los hondureños? Ajá. 31 años. Y su último trabajo en la empresa privada fue hace 42. Entonces él se ha dedicado a bailar, a presentar misis, a tener estos productos, a estos programas cómicos, y eso le ha valido una gran popularidad.
No, yo quiero ser objetivo. Sin lugar a dudas, Salvador Narrala es un hombre muy popular. Pero cuando usted me pregunta qué ha hecho por San Pedro Sula, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido funcionario, y fue 2 años designado presidencial y no destinó un tan solo lempira de su asignación a San Pedro Sula. Pero es muy popular. Pero es un reto para usted. Por supuesto que es un reto en el departamento de Cortés, es un reto para nuestro candidato Rodolfo Padilla Suncer en la alcaldía, y bueno, vamos a vencerlo con hechos, con cuestiones positivas, con construcciones y llevar el bienestar a los ciudadanos de San Pedro Sula. Abogado Barrios, reconocemos en usted que es de los que, pese a estar en el oficialismo, en el gobierno, usted ha dicho de que no es con fondos públicos que se debe de pagar una estafa privada, esto con respecto al escándalo de Corium que afecta a más de 35,000 hondureños. Pasan los días, pasan las horas, la gente se desespera, protesta, a punto de una convulsión en Choloma, en Cortés. ¿Qué debe pasar o cuál es su sugerencia al gobierno? ¿Cómo debe de manejar este tema y cuál debe de ser la solución a este problema? Es un problema muy complejo, definitivamente. Toda mi solidaridad, más o menos son como 50,000 afectados. Y el 90%, alrededor de 40,000, es gente pobre. Claro. Gente de la maquila que le dieron 100,000 lempiras de prestaciones y lo fueron a dejar ahí. Gente de la tercera edad. Gente que recibe remesas de los Estados Unidos. Esos son 40,000. Que lo hicieron de buena fe, pero hay que reconocer que esa buena fe no implicaba el poco conocimiento financiero. Estaba siendo estafado. No se consumó la estafa, y lo digo desde mi experiencia como juez. Porque Iván, cada viernes le daba a usted sus intereses. Sí. Claro, iba a llegar un momento en que Iván ya no iba a poder. Pero en el momento en que interviene el gobierno, Iván todavía no había consumado el estafa. Entonces, la percepción de esos 40,000 personas es que Iván les estaba cumpliendo. Y entonces dicen, Iván fácilmente dijo, yo les estaba cumpliendo, pero ahora ya no les cumplo porque el gobierno me quitó todo el dinero. Claro. Es más, me quitaron 10 millones. Nadie sabe si realmente le quitaron 20, 30, 40. ¿Por qué? Creo, estoy seguro, que el Ministerio Público procedió mal. No es posible que usted vaya, le haya quitado el dinero y después se lo regrese a Iván para que lo reparta. Entonces, obviamente no había el delito de estafa, pero había el delito de lavado de dinero. Claro. Nadie tiene esa cantidad de dinero y además Iván no estaba facultado por la Comisión de Banco y Seguro para captar dinero y pagar intereses. Entonces, si usted lo acusaba de lavado de activos, como se hizo posteriormente, le incautaba toda esa cantidad de dinero en ese momento, no tenía que regresarla, lo digo como juez, un juez hubiera declarado eso con intervención a caja y en este momento tuviera que ese dinero estarse ya repartiendo a esos 40,000 más pobres. Otra cuestión es la consideración de los que ya tienen 1 millón, 2 millones de gente que sabía. Creo que lo que estoy seguro es que el Congreso Nacional no debe emitir un decreto para resarcir daños y perjuicios a las personas porque es dinero público. Y ese sería un mal precedente. Estamos solidarios con esta gente, pero fue una transacción privada. ¿Qué debería hacer el gobierno entonces? Bueno, en este momento ya Iván tiene recuperar cuanto antes esa cantidad de dinero y comenzar con un buen registro a pagarle del dinero de Iván, del dinero de esa empresa, a los más pobres, a los que invirtieron 50,000, 100,000, hasta donde lleguen, hasta ver hasta dónde llegamos. Sí, bueno, en el ocaso ya de la vida de don Matías Funes, que usted lo debe recordar, claro. Le preguntaba yo por qué cuando un diputado entra al Congreso después no quiere salir, y él me decía de que cuando alguien está ahí, bueno, el poder y todas las preventas que hay en el Congreso, pero dice que el diputado sufre como una especie de embrujo, que después ya no quiere salir del Congreso. Usted que está ahí, ¿por qué los diputados después de que llegan ya no quieren trabajar en otra cosa y quieren seguir esa carrera de diputado? Bueno, yo soy sanpedrano, yo estoy con permiso. Mire, lo que más me gusta a mí en la vida es la clase. ¿Lo más disfruta? Pero lo disfruto enormemente. Así que yo me estoy sometiendo al escrutinio público. Puede ser que sea electo, puede ser que no. Y voy a regresar a la Universidad Nacional a hacer lo que más me gusta, que es enseñar. Yo no solamente soy profesor en una universidad pública, sino que en 2 universidades privadas. Tengo mi propia oficina legal. Así que sí,
Yo disfruto estar en la capital de la República, nunca había estado acá de manera permanente. Disfruto el clima, diferente a San Pedro Sula. Disfruto comunicar con la gente. Por supuesto que uno tiene otra dimensión, porque estar en el Congreso, donde se toman decisiones, uno se da cuenta que esa toma de decisiones usted puede afectar o beneficiar a mucha gente, pero el poder es transitorio. Pero tengo la madurez de entender que esto es un periodo del tiempo y puede durar 4 años o puede durar 1, pero no tengo ningún problema en regresarme a San Pedro Sula a dar clases, que es lo que más me gusta. Y hay muchos compañeros diputados suyos que van más a foros que a sesiones en el Congreso, ¿es cierto? Bueno, no lo sé, más bien yo tengo la impresión, por lo menos mi compañero diputado, que no le gusta, más bien, ir a foro. No le gusta, pero bueno, yo esto lo aprovecho porque es una oportunidad de rendir cuentas. Yo estoy aquí para que me cuestionen. Yo soy un funcionario público y tengo derecho, los ciudadanos, a que me cuestionen. Y bueno, yo a responder. Bueno, muchísimas gracias. Esta mañana nos ha acompañado el actual diputado de la República, Ramón Barrios. Él es abogado, ex juez de la República también y catedrático universitario. A todos ustedes les invitamos a que esta misma entrevista la pueden ver en cualquier momento en todas nuestras plataformas digitales. Buenos días.